Saludos, mi hermano. Bienvenido. Sale pues. ¡Apachúrela! Cuando amanece el primer día del año de 1990, Carlos Salinas de Gortari es hace un año y un mes presidente de México. Al PRI, Partido Revolucionario Institucional que lleva 61 años en el poder, lo dirige Luis Donaldo Colosio. En la Secretaría de Programación y Presupuesto está Ernesto Zedillo, en esos momentos un personaje bastante gris. Y en la Oficina de Coordinación de la Presidencia de la República está el francés José Córdoba Montoya, para algunos el vicepresidente del país. Saludos. No puede estar conmigo. Salinas envía al Congreso un proyecto de ley que privatiza la banca del país mediante el establecimiento de un régimen de propiedad mixta. Así comienza un proceso que culminaría con la venta de los 18 bancos comerciales que había en México y que eran propiedad del gobierno. En total, el gobierno recibe 37.856 millones de nuevos pesos. La venta se realizó en 13 meses, privatizándose en promedio un banco cada 3 semanas. Años después, Michael McKee, al auditar el FOBAPROA, comenta que la privatización de los bancos fue subcapitalizada, con tecnología y sistemas de administración inadecuados, con personal mal capacitado y con una gran falta de cultura crediticia. Tras su arribo a México en su segunda visita oficial al país, el Papa Juan Pablo II, mediante un decreto leído, autentifica y confirma la beatitud de Juan Diego. En los albores de la evangelización de México tiene un lugar destacado y original el beato Juan Diego, cuyo nombre indígena, según la tradición, era Huatlatohuac, Aquila que habla. Es una victoria de los católicos mexicanos que desde el siglo XVII le habían pedido a Roma que reconociera al indio mexicano que habló con la Virgen. En aquella memorable ocasión, Plácido Domingo cantó en la Basílica de Guadalupe. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán a todos los días de mi vida, por años sin término. Durante la década de los 80, las organizaciones no gubernamentales habían crecido y presionaban al gobierno exigiendo nacional e internacionalmente el respeto de los derechos humanos. Días antes de que el presidente Salinas saliera a Estados Unidos para comenzar las pláticas de un posible tratado de comercio, creó al vapor la Comisión Nacional de Derechos Humanos, buscando evidentemente lavar la imagen represora que el gobierno priista se ganó durante todo el siglo. Sin embargo, a través de los años la comisión no pudo zafarse de la tutela presidencial. Así se ve en el movimiento zapatista de 94, donde la comisión fue mediatizadora y solo sirvió de trampolín político a quienes la presidieron. El gobierno mexicano anuncia la venta de todas sus acciones en Teléfonos de México. El valor de estas acciones constituye el 51% del capital de la empresa, que asciende a $4,000 millones, por lo que en ese momento es la mayor operación privatizadora del mundo. La operación se concluye en diciembre de 1990. El favorecido es el Grupo Carso del empresario Carlos Slim, que llega en último momento a realizar su oferta, pero que para su fortuna sale milagrosamente ganador. Los presidentes de México y Estados Unidos se habían pronunciado el 10 de junio por establecer un tratado de libre comercio y habían girado instrucciones para que se hicieran los preparativos.
Para celebrarlo, Carlos recibe a George en la tierra de su familia, Agualeguas, Nuevo León. La pachanga se pone buena. La mexicanidad se demuestra en el lienzo charro. Más que una visita oficial, parece una fiesta de cuates. ¿Qué querrá el gringo?, se preguntan los mal pensados. ¿Qué querrá el chaparrito?, se preguntaron los más mal pensados. Lo cierto es que al otro día en Monterrey el recibimiento fue impresionante. La gente estaba feliz. Salinas y Bush también estaban felices. Hay quien cree que en esa amistad se definió el futuro de México. Octavio Paz fue el primer escritor mexicano en ganar el Premio Nobel. Nació en el Distrito Federal en 1914. Hoy recobramos una pincelada de su pensamiento. El lector, los lectores, encarnación del tiempo que pasa y que de pronto tiene cuerpo, ojos y pensamientos. Por fidelidad a ese lector que es el tiempo en persona, escribí muchos artículos y notas sobre la actualidad literaria, artística y política. No me arrepiento. Hay el tiempo de la poesía y el del amor. Hay el tiempo de la pelea y el de la conversación, el del diálogo con las sombras y el tiempo del silencio. Hay que vivir los distintos tiempos y misión del artista. Hay que destilarlos. Menos de 16 horas después de que venció el plazo que la ONU le dio a Irak, la Fuerza Internacional comandada por los Estados Unidos y su presidente Bush lanza el ataque aéreo contra Irak y las fuerzas iraquíes que invadieron Kuwait. El 28 de febrero, solo 43 días después, Saddam Hussein anuncia el cese al fuego y acepta la reunión de los comandantes para disponer los términos. Se calcula que el total de las bajas aliadas en el combate es de 141 soldados, mientras que las bajas de las tropas iraquíes y civiles muertos y heridos llega a unos 100,000. Cuando todo el mundo pensaba que las elecciones del 88 marcaban el declive del prístino partido, sucede que en 91 el tullido y apaleado partido oficial vuelve por sus fueros y recupera muchas posiciones que había perdido. Sin embargo, dos cosas hay que hacer notar. El gobierno de Salinas se ha ensañado contra el PRD. Ha invertido tiempo y dinero para golpearlo y golpearlo, mientras un viejito alegre y retozón comienza a retoñar. Es el Partido de Acción Nacional que con nuevos aires se afianza como la segunda fuerza política del país. Será de día, se hará de noche y poco después volverá a ser de día, dice la profecía de los periódicos matutinos. Efectivamente, es el último eclipse del milenio. Se verá en toda su magnitud desde Baja California Sur, pero en todo el país podrá verse y sentirse, porque un eclipse se siente. Los animales duermen sin que sea su hora, y la luna y el sol hacen lo que tienen que hacer y lo hacen bien. El artículo 27 de la Constitución ha sido reformado. Los ejidatarios ya pueden vender su tierra, o lo que es lo mismo, rásquense con sus propias uñas. A partir de ese momento, el gobierno mexicano se comienza a desentender de sus responsabilidades para con el campo. Bajan los subsidios para la producción de alimentos. No se construyen presas y cae drásticamente el crédito para el campo. La idea era darle confianza al capital privado para que entrara a comprar tierras, o por lo menos a invertir en el campo. El gobierno quiso olvidar por decreto a la Revolución Mexicana, pero los dueños del capital le siguen teniendo miedo a esa revolución agraria y no invirtieron en el campo, que continuó expulsando campesinos a las ciudades y a Estados Unidos. En Yugoslavia estalla la guerra. Por un lado es el efecto de la muerte de Tito, que ya no puede mantener artificialmente la unidad del país. Por otro,
el interés de los alemanes de tener un paso franco al mar Mediterráneo, y también hay que tomar en cuenta los complicados reacomodos políticos y económicos que después de la caída del bloque comunista suceden en el mundo. El caso es que primero Eslovenia se separa sin problemas, pero cuando Croacia declara su independencia, quiere territorios que los serbios no están dispuestos a perder. Así comienza una guerra donde muchas veces pelean entre familiares. La verdad es que los yugoslavos son todos racialmente iguales. Sus diferencias son religiosas. Los croatas son católicos y en la Segunda Guerra Mundial aliados de los nazis. Los serbios son cristianos ortodoxos que en las guerras mundiales lucharon con los aliados. Y también hay una importante población maometana. La guerra en Yugoslavia continuará toda la década, como recordándole a todo el mundo que en cualquier momento puede aparecerse la parca con su guadaña. El gobierno y los rebeldes salvadoreños suscriben un acuerdo de paz auspiciado por las Naciones Unidas para terminar la guerra civil. Al fin del mes, el Congreso salvadoreño aprueba una amplia ley de amnistía. De hecho, terminan así más de 10 años donde las guerras en Centroamérica, fundamentalmente las de Nicaragua y El Salvador, ocuparon las primeras planas de los periódicos y los espacios importantes de la televisión en todo el mundo. Los centroamericanos pusieron la sangre. Las transnacionales de la comunicación pusieron las cámaras y los anuncios comerciales. Mueren por lo menos 190 personas y más de 1.400 resultan heridas a consecuencia de una serie de explosiones ocurridas en el alcantarillado de Guadalajara. Las explosiones destruyen un área de 20 manzanas. La tragedia impactó profundamente a todo el país. Inmediatamente renunciaron las autoridades municipales, aunque las sospechas también ensuciaron a Pemex. Se anuncia que el panista Carlos Medina Plasencia será el gobernador interino del estado de Guanajuato y su principal misión consistirá en llamar a elecciones extraordinarias, cosa que ocurría casi 3 años después. Esta historia tiene mucho fondo. Aguirre fue declarado gobernador electo, pero tras varios días de protestas y manifestaciones decidieron que renunciara. Años después, Pedro Caldwell, a la sazón máximo dirigente del PRI, reconoció que el presidente Carlos Salinas decidió la concertación y la llegada del panista Carlos Medina al cargo de gobernador interino. Poco después, Vicente Fox anunciaba su retiro de la política. Queda el Tribunal Estatal Electoral, queda el Colegio Electoral. Entiendo su desconfianza, pero aún así caminaremos la ruta de la ley y el derecho. ¡A 500 años! La campaña 500 años de resistencia indígena, negra y popular dio el respaldo definitivo a la dirigente maya. Y es que Rigoberta Menchú se convirtió en la década de los 80 en el símbolo viviente de la tragedia que viven 6 millones de indígenas guatemaltecos sometidos a uno de los regímenes racistas más violentos del mundo. La decisión de presentar a Rigoberta Menchú como candidata al Premio Nobel de la Paz fue de muchas organizaciones populares a nivel mundial y estuvo apoyada por 2 anteriores premios, Adolfo Pérez Esquivel y Desmond Tutu. El gobierno guatemalteco, dirigido por el presidente Jorge Serrano, la acusó de ser una terrorista y estar vinculada con la guerrilla. El gobierno español tampoco apoyó la candidatura. Pero a pesar de los pesares y para felicidad de los latinoamericanos, Rigoberta ganó el Premio Nobel de la Paz en ese año simbólico. El guapo Clinton es una mole. Su sonrisa lo defiende de lo que sea. Ya la historia lo demostraría. El hecho es que el joven demócrata le ganó la presidencia de los Estados Unidos al viejo republicano.
Por su lado, el gobierno salinista cruzaba los dedos para que Clinton apoyara el TLC. Nace la credencial electoral con fotografía. Toda la gente se apunta. No hay de otra. Se vuelve un documento indispensable y no solo para votar. Es el documento que todo mundo acepta como oficial. Los notarios, los bancos, las dependencias oficiales, etc. No tener credencial de elector es como no tener madre. Sin ella andan los mexicanos a la deriva. Por cierto que la gente empieza a creer que votar va en serio. La cosa era tirar la piel de oveja, olvidarse que el peso que durante muchos años mantuvo una paridad de 12.50 por dólar llegó a valer 3,000 pesos el último día del 92, pero amaneció valiendo 3 pesos el primer día del 93. Quitándole 3 ceros al peso se olvidaban las devaluaciones, las corruptelas y las incompetencias de los 3 últimos sexenios. El chiste es que la gente estaba contenta con un peso dignificado y aparentemente fortalecido. Se hablaba de que México entraba al primer mundo, aunque claro, el trabajador que ganaba 300,000 pesos, ahora ganaba 300 y seguían siendo los mendigos $100 del salario mínimo. Las casas de cartón. Ahí está el detalle. Como yo dije, qué casualidad, por un perro que a lo mejor era gato y este lo traía, y ahora de que no y que sí, que a lo mejor ahora ya llegó, pues total, yo creo, ¿no? Cantinflas murió en su mansión de Bellavista a causa de un cáncer pulmonar. El actor de pantalones atados con un lazo a la cadera, de gabardina desgarrada y sombrero de peladito, fue homenajeado por miles de personas que fueron al Palacio de Bellas Artes para darle el último adiós a quien se considera el gran cómico mexicano. El cardenal Posadas fue al aeropuerto a recibir al nuncio apostólico Jerónimo Prigione. Cuando entró al estacionamiento lo acribillaron sin misericordia. La versión oficial dijo que fueron gente de los hermanos Arellano Félix que controlaban el cártel del Pacífico y que confundieron al cardenal con un narcotraficante, el Chapo Guzmán, a quien realmente querían asesinar. Esta versión fue muy cuestionada por todo el mundo, entre ellos la misma iglesia. A pesar de versiones y contraversiones, la investigación quedó ahí. Este asesinato se convertiría en un funesto presagio. Como agua para chocolate, película mexicana escrita por Laura Esquivel y dirigida por Alfonso Arau, entra al libro Récords de Guinness como la película extranjera más taquillera en los Estados Unidos, al reportar más de $18 millones recaudados en taquilla durante casi 6 meses de exhibición en más de 200 cines, rebasando a la cinta italiana La Jaula de las Locas, que desde 1968 poseía el récord. A pesar de su primer tropiezo político cuando no pudo ganar la gubernatura de Guanajuato, a Fox le comenzó a sonreír la suerte cuando la bancada de Acción Nacional, como parte de las negociaciones con Carlos Salinas de Gortari, aprobó la modificación al artículo 82 de la Constitución para permitir que los hijos de extranjeros puedan aspirar a la presidencia de la República, curiosamente, a partir del año 2000. Los beneficiados podrían ser el priista Jaime Serrapuche, que pronto sería descartado, y fundamentalmente el panista Vicente Fox Quesada, hijo de madre española. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos ratifica el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con 234 votos a favor. Compatriotas, con la ratificación el día de hoy del Tratado de Libre Comercio de América del Norte por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, se da un paso más hacia la creación entre países soberanos del mercado de libre intercambio más grande del mundo. En esta fecha histórica, para bien o para mal, se concreta el TLC. México entra a pelear en una arena donde sus contrincantes son más fuertes. Pronto pagará las consecuencias.
Después de la aprobación estadounidense del Tratado de Libre Comercio, Carlos Salinas de Gortari está en su punto más alto de popularidad y de fuerza. Es entonces cuando decide que Luis Donaldo Colosio sea el candidato del PRI y por lo tanto seguramente el próximo presidente de la República. Acepto con el entusiasmo de un hombre de partido el apoyo que ustedes el día de hoy me brindan. Creo en la política como un espacio privilegiado para la convivencia armónica, para la convivencia civilizada. Colosio nombra a Ernesto Zedillo como su coordinador de campaña. Es un coordinador al que respeta y estima, pero analistas políticos piensan que está totalmente subordinado a Los Pinos vía José Córdoba. Por otro lado, Manuel Camacho Solís, regente de la Ciudad de México y hasta entonces amigo de Salinas, hace berrinche porque no fue el elegido y renuncia a su cargo. Casi inmediatamente después se convierte en el nuevo canciller. Por cierto, un canciller amargado y resentido. A las 12 de la noche, los indios de Chiapas se cubren la cara con paliacates y pasamontañas y se van a la guerra contra el gobierno que no los deja salir de su miseria. Solo unos pocos tienen rifles de a de veras. La mayoría son escuadrones que, armados con rifles de madera, se lanzan a pelear contra el Ejército Profesional de México. Podría ser una pantomima o una farsa surrealista, pero la verdad es que ese levantamiento saca a luz el profundo abandono y la terrible pobreza de millones de gentes en un país que pretendía haber entrado al primer mundo. Al presidente Salinas se le cae su castillo de naipes. En un segundo tuvo ante los ojos la realidad que vivía el país. No era cuestión de mandar los cañones y los tanques a combatir contra los rifles de madera. Hubiera sido una masacre. De hecho, la guerra duró 12 días y costó 60 vidas. Momentáneamente, el levantamiento zapatista había conseguido todos sus objetivos. El principal de ellos, desenmascarar nacional e internacionalmente la falsa imagen que el gobierno había hecho de México. Su líder, sin embargo, no era Tzotzil, ni Celtal, ni Tojolabal. O sea, no sería dentro del ejército zapatista, sino esta coincidencia con otros sectores tendría que ser en algo más grande que el ejército zapatista, del que el ejército zapatista fuera parte. No, si nosotros decimos pues un movimiento nacional revolucionario, si es partido o no es partido, o es tipo frente, no lo sabría. Pero ese punto de coincidencia tiene que ir sobre algo más grande que nosotros, que es lo que nosotros decimos. Si alguien alza esa bandera, nosotros vamos con esa bandera también, nuestra bandera. Camacho. Aunque Camacho fuera el aglutinador de... Ese es un 4 que me estás poniendo muy interesante, pues eso le tocaría responderlo a él. No sé si él estaría dispuesto a hacer eso, a la sociedad civil si lo apoya y al comité a analizar cómo vería este cambio, ¿no? O sea, le saqué la vuelta, si me entendiste. Se decía que Colosio pensaba quitar a Zedillo como coordinador porque su campaña no había logrado despegar e impactar a la gente. 2 días antes, Camacho anunció que no buscaría la presidencia. Eso tranquilizó al candidato. Pero aquella tarde, en Tijuana, la muerte esperaba a Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas. Sonaba la culebra en los altavoces cuando la pistola vomitó junto a su cabeza y se la destrozó. Como a las 7 de la noche, fue declarado oficialmente muerto.
Mario Aburto fue detenido, juzgado y sentenciado como el único responsable. La investigación solo satisfizo a la autoridad. La inmensa mayoría de los mexicanos se continúa preguntando quién pagó porque mataran a Luis Donaldo Colosio. México quedó herido. Salinas decide urgentemente a quién nombra candidato. Se dice por ahí que Córdoba convenció a Salinas de que Ernesto Zedillo era la mejor opción, sobre todo porque representaba la continuidad del proyecto económico. Así Ernesto Zedillo Ponce de León, el hombre que en el PRI solo había tenido el cargo de coordinador de campaña de Colosio, se convierte en el último presidente priista. Y protesto por Colosio, por el PRI, por México. El panista Diego Fernández de Ceballos dio un salto espectacular en su campaña presidencial al apabullar a sus dos principales adversarios, Ernesto Zedillo y Cuauhtémoc Cárdenas, en el primer debate transmitido por la televisión entre candidatos a la presidencia de la República. Pero en lugar de aprovechar ese impulso, se replegó hasta casi desaparecer de la escena pública. En Estados Unidos se celebra el Campeonato Mundial de Fútbol. México pasa a la segunda ronda. En el juego contra Bulgaria, la selección nacional va empatada a 1. El entrenador Miguel Mejía Barón se pasma e inexplicablemente no hace cambios, teniendo en la banca al 5 veces Pichichi Hugo Sánchez. Finalmente el partido se empata y en los penaltis México queda para variar de nuevo eliminado. En la final, Brasil vence a Italia y es campeón. El secretario general del PRI, Francisco Ruiz Massieu, es asesinado después de asistir a una reunión con diputados electos por su partido. El criminal es capturado tras una breve persecución. La PGR informa que el nombre verdadero del presunto asesino es Daniel Aguilar Treviño, y que actuó en contubernio con Ángel Cantú y Fernando Rodríguez González. Los mexicanos están mudos de asombro. Una muerte sobre otra muerte y más muerte. El país se había derrumbado. Ahora sí ya no hay valores, musita la gente en la calle. Nadie sabe qué está pasando. El 1 de diciembre, Ernesto Zedillo recibe de Carlos Salinas la banda presidencial y apenas unos días después cae sobre México la crisis económica más seria desde la de 1929. Reclamos, frustración, desesperanza y falta de credibilidad provocan las torpes acciones del gobierno de Zedillo. Todavía se discuten los detalles y las responsabilidades concretas. Sin embargo, los hechos son que, en marzo, las reservas alcanzaban los 21.135 millones de dólares, pero para el 21 de diciembre, el Banco de México revelaba que solo eran 6.500 millones de dólares. O sea que en unos pocos meses, las reservas habían bajado 20.000 millones de dólares. En ese momento, el gobierno tomó la decisión de abandonar el peso a su suerte y lo dejó flotar libremente. Como resultado, pánico generalizado, más salida de capitales, una dramática devaluación, la renuncia de Serrapuche como secretario de Hacienda y la economía del país en ruinas. Miles de empresas chicas y medianas al borde de la quiebra, millones de ahorradores con créditos impagables, los bancos en el pánico y el gobierno sin saber qué hacer. La crisis económica mexicana le reventó en las manos al presidente Clinton, quien tuvo que intervenir para resolverla. El mandatario otorgó a México ayuda financiera que podría ser de alrededor de 40.000 millones de dólares. La línea de crédito tiene en garantía las facturas de las exportaciones petroleras mexicanas.
Fuentes de alto nivel explican que no se hipoteca el petróleo, más bien es una especie de operación de factoraje donde, si México no usa el crédito o si paga a tiempo, Estados Unidos le devuelve las facturas petroleras. Por cierto que Clinton ganará las elecciones para un segundo y último periodo como presidente de los Estados Unidos, después de que, quién sabe cómo, México pagó por anticipado su deuda. Y también logrará sobrevivir a un tremendo escándalo por un romance que tuvo con la señorita Lewinsky y que estuvo a punto de hacer que el gringo Clinton perdiera la presidencia. Por primera vez en la historia de México, la policía detiene al hermano de un expresidente y lo mete a la cárcel. La acusación contra Raúl Salinas de Gortari es que mandó matar a su ex cuñado Ruiz Massieu. Después aparecerán otras como lavado de dinero, falsificación de documentos, venta de leche contaminada y enriquecimiento inexplicable. En el caso de Raúl, los juicios se alargarán, las sentencias se apelarán, pero el hermano incómodo permanecerá en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez los 6 años del periodo sedillista. Se impone a Raúl Salinas de Gortari la pena de 50 años de prisión por las razones expuestas en el considerando 10º de esta sentencia. Fox vuelve a la política y gana las elecciones sin ningún problema. Está listo para combatir por la presidencia, limpia su armadura y afila la espada. En el estado de Guerrero, muy cerca de Acapulco, más de 100 policías estatales disparan contra una camioneta donde viajaban campesinos. ¿Qué vale? ¿Qué vale? Ustedes ahí. Como resultado, mueren asesinadas 17 personas, miembros de la Organización Campesina de la Sierra Sur. Con el encarcelamiento de 13 policías, 12 funcionarios y la renuncia del gobernador Rubén Figueroa, por cierto amigo del presidente Zedillo, se dio por concluida la investigación, pero no la represión en la Sierra de Atoyac y de Coyuca de Benítez, donde murieron asesinados otros 42 campesinos durante el sexenio. En Guadalajara aparece un movimiento civil que pronto alcanzará proporciones nacionales. Son los deudores de la banca, personas que no podrán pagar lo que deben a los bancos y que perderán su coche, su casa o su negocio. No están dispuestos a pagar intereses sobre intereses, acusan al gobierno de ser el culpable de esta situación y se niegan a ser sacrificados. Se organizan en el campo, en todas las capitales de provincia y por supuesto en el Distrito Federal. Son miles, son audaces, violentos, están desesperados. Son los representantes de lo que después se llamará la cultura del no pago y que sumirá en una profunda crisis a la confianza bancaria. De hecho, en México casi desaparecerán los créditos. En síntesis, es un movimiento que no pertenece a ningún partido, es una revuelta civil de clase media que casi se extinguirá años después cuando logre su objetivo, no pagar por las estupideces de otros. En el centro de una depresión colectiva y nacional difícil de describir, la música grupera, que años antes había alcanzado popularidad con los Tigres del Norte, se convierte en la favorita de la inmensa mayoría de los jóvenes mexicanos. Es una música que más bien parece grito de desesperados y lamento de pobres.
música solamente mexicana que se olvida del rock, del punk y del rap. Sus letras a veces recogen la estructura del corrido y la mezclan con la cadencia del bolero, que mezclan amor, narcotráfico, política y filosofía. Conciertos masivos de luces estroboscópicas y pantallas gigantes a solo 15 pesos la entrada, para que puedan ir los que tienen trabajo decente y mal pagado, y también los que no tienen trabajo, pero tienen dinero. Es aprendido en Tepoztlán el exguerrillero argentino Enrique Gorrearán. En su captura intervinieron, violando las disposiciones mexicanas, policías de inteligencia del país andino. Proceso informó que su salida se negoció entre los presidentes Zedillo y Menem en la cumbre de Bariloche. El caso es que ya se pueden expulsar de México agentes sin juicio de extradición, y la opinión pública no dice nada. Se hace el anuncio oficial del establecimiento del Centro de Información de Redes de México, NIC México, que tiene la tarea de coordinar el crecimiento del Internet en el país, principalmente con la regulación y administración de dominios ubicados bajo .mx. La Procuraduría General de la República capturó en Nuevo León a Juan García Ábrego. El mayor, acusado de ser el jefe del Cártel del Golfo, una de las más importantes organizaciones de narcotraficantes. Unas horas después de su captura y en una decisión sin precedentes, la PGR lo deportó a Estados Unidos sin juicio de extradición, donde meses más tarde fue juzgado y hallado culpable de 22 delitos. El presidente Zedillo explicó a los legisladores que la decisión se debió a razones de seguridad nacional, porque el capo podría montar un operativo en unas cuantas horas para desestabilizar al país. Estados Unidos lo ponderó como uno de los triunfos de la lucha antidrogas. Un nuevo grupo subversivo, el Ejército Popular Revolucionario, EPR por sus siglas, aparece en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, al conmemorarse el primer aniversario de la matanza de 17 campesinos. Cuauhtémoc Cárdenas califica al grupo como una pantomima. A lo largo del año, el EPR realizó 15 agresiones contra el ejército, la armada y corporaciones policíacas, con un saldo de 37 muertos. El Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Federal Electoral. Los 9 integrantes con derecho a voz y voto son el consejero presidente y 8 consejeros electorales. Todos ellos son elegidos para un periodo de 7 años. Por primera vez las elecciones las manejarán los ciudadanos con presupuesto del gobierno, pero sin intervención del secretario de Gobernación ni del presidente de la República. Detienen a Francisca Cetina, alias La Paca, a la examante de Raúl Salinas, María Bernal, y a familiares de la vidente por la siembra de la osamenta en la finca El Encanto. Las autoridades capitalinas aseguran que los restos óseos pertenecen a Francisco Rodríguez, consuegro de La Paca. Se cae la farsa que montó el subprocurador Chapa Besanilla, en donde pretendió que la calavera era de Muñoz Rocha, el diputado desaparecido y al que se le achaca la organización del asesinato de Massieu. El caso es que días después, Chapa Besanilla renuncia y, perseguido por la policía, huye a España, donde lo detienen y extraditan para que en México lo suelten casi inmediatamente. Cosas del surrealismo. Yo no puedo hablar con ustedes para nada, por favor, con mi abogado Sayareno. Sí, no, si nos puede comentar acerca de su estado de ánimo. No le puedo comentar nada.
Detienen al general Jesús Gutiérrez Rebollo, titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, acusándolo de proteger al líder del cártel de Juárez, Amado Carrillo. Esta detención causa gran revuelo en México y en el mundo. Mella el prestigio del ejército y da testimonio de la impresionante fuerza que el narcotráfico tiene para corromper y entrar a los más altos niveles del poder. El Instituto Roslin y PPL Therapeutics de Edimburgo, Escocia, dan a conocer que como resultado de los experimentos de Ian Wilmut y sus colaboradores, ha nacido la oveja Dolly, el primer animal clonado. Esto quiere decir que para dar vida ya no es necesaria la pareja. La noticia asombra y asusta. El futuro de este avance científico es inimaginable. ¡Últimas noticias! ¡La extra! ¡Falleció el líder de la CTM! ¡Falleció Fidel Velázquez, la extra! Don Fidel Velázquez tenía 97 años cuando murió. 76 años de líder sindical. 53 al frente de la Confederación de Trabajadores Mexicanos. Fue 3 veces senador y trató con 15 presidentes de la República. Fue temido, pero no muy querido. Se fue a tiempo para no ver cómo su querido PRI perdía el poder. Cuauhtémoc Cárdenas ganó las primeras elecciones en las que se eligió al jefe del Distrito Federal. Obtuvo el 42.5% de la votación y le ganó a Alfredo del Mazo del PRI y a Carlos Castillo Peraza del PAN. El triunfo del PRD fue el más alto peldaño al que llegaría el Partido de la Revolución Democrática en la década. Sin embargo, Cárdenas y su partido se habían sacado al león en la rifa. El Distrito Federal era, por decirlo menos, un caos. Los problemas de seguridad, de servicios y el hecho de ser la capital de la República y por lo tanto el centro de las inconformidades de todo el país, lo hacía un problema político desgastante, imposible de resolver en los 2 años que faltaban para las campañas presidenciales. Después de difíciles rondas de negociación, el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional llegan en San Andrés Larrainzar a varios acuerdos. Pero antes de que se voten en la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo, o sea el presidente, se echa para atrás y no los ratifica. Eso empantana la relación entre el gobierno y los zapatistas. De hecho, es un impas que no se resolverá en el gobierno de Zedillo. En Chiapas, un grupo paramilitar asesina sin piedad a 45 indígenas tzotziles que oraban en una ermita. Son ancianos, mujeres y niños que simpatizaban con los zapatistas. En septiembre de 98 condenan a 35 años de prisión a Jacinto Arias Cruz, exalcalde de Chenaló, y a 25 indígenas más acusados de la masacre. Hay quien no está seguro que sean los culpables los que están en la cárcel. De cualquier forma, el terror ya camina por las montañas de Chiapas. El fenómeno del Niño provocó una de las más intensas sequías. De hecho, los estados del norte del país llevan 5 años padeciendo la falta de agua. Estas condiciones de sequedad y las prácticas ancestrales de los campesinos que usan el fuego para limpiar sus terrenos antes de sembrarlos provoca incendios gigantes. Uno de ellos, el de los Chimalapas en Oaxaca, hace que los Estados Unidos lo declaren como cuestión de seguridad nacional, ya que dicen que ahí se encuentra un enorme número de plantas que su industria farmacéutica utiliza. Por eso mandan gente especializada para ayudar en el control del incendio. El gobierno fue rebasado, no pudo controlar la situación y se perdieron millones de hectáreas de bosques. A partir de entonces se creó un Plan Nacional de Prevención de Incendios.
En el Mundial de Fútbol que se juega en Francia, México, entrenado por Lapuente, no juega mal, le echa muchas ganas, sobre todo a los segundos tiempos. De hecho, pasa a la segunda ronda, pero de nuevo somos eliminados por Alemania. En la final, Francia derrota a Brasil para convertirse en campeón mundial. ¿Quién sabe por qué los diputados del PRI y del PAN escogieron el Día de la Virgen de Guadalupe para aprobar el FOBAPROA, que después sería el IPAP y que es el costosísimo rescate bancario? Ese embrollo financiero y político donde se revuelve la necesidad de estabilizar la economía con verdaderos actos de pillaje, incluidas sospechosas aportaciones económicas a las campañas políticas del PRI, convirtió en deuda que pagarán todos los mexicanos la enorme cantidad de 100,000 millones de dólares y que se estima crecerá al doble en los próximos 5 años. La gran contradicción y hasta lo inaceptable es que todos los mexicanos tendrán que pagar durante muchos años y con sus impuestos una deuda que no se sabe de dónde viene y que el PRI y el PAN acordaron que se mantuviera en secreto. En esta década el Necaxa gana 4 campeonatos. El último lo consigue contra el Celaya. Con este equipo, al que por cierto le va Cedillo, se simboliza la dependencia que el fútbol profesional tiene de la televisión, pues aunque es un equipo ganador que juega bien sin ser espectacular, la gente no va a los estadios a verlos jugar. Así, el Necaxa ganó campeonatos, pero no pudo ganar el corazón de la gente. Aunque es verdad que muchos niños, sin dinero todavía para pagar un boleto, se enamoraron en la televisión de los colores rojo y blanco. La Unión Europea estrena su moneda. En la primera etapa del nuevo sistema monetario único de Europa participan Alemania, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Irlanda, Luxemburgo y Portugal. Los europeos pretenden recuperar su hegemonía mundial. El euro es el símbolo de su fuerza y de su unidad. Nace a la par del dólar y después baja un poquito, pero ahí la lleva. El rector Francisco Barnés de Castro propuso elevar las cuotas de inscripción de 20 centavos semestrales a 1,020 pesos. El 20 de abril, y después de 12 años sin huelga, diversos grupos de alumnos que se oponen al aumento colocaron las banderas rojinegras en la máxima casa de estudios. Su principal preocupación es que el aumento de las cuotas sea el primer paso para privatizar la educación oficial. Barnés renuncia a la rectoría. Lo suple el hasta entonces secretario de Salud, Juan Ramón de la Fuente. Las autoridades se retractan del aumento de cuotas, pero los estudiantes, miembros del Consejo General de Huelga, se niegan a suspender el paro hasta que no haya un cambio estructural de la universidad. Después de 10 meses de huelga, un domingo de madrugada, la Policía Federal entra a la universidad, desaloja a los estudiantes y pone presos a 400 estudiantes, entre ellos a los dirigentes del movimiento. La universidad se abre. Los 270,000 universitarios vuelven a tomar clases. Los detenidos salen poco a poco de la cárcel hasta que 4 meses después todos están liberados. El movimiento se diluye y los estudiantes y académicos esperan un congreso universitario democrático en donde la universidad se renueve. Murió el gran poeta chiapaneco Jaime Sabines. Se fue el hombre, pero no las palabras con las que nos enseñó a conocer México. La señal del mito. Mi madre me contó que yo lloré en su vientre. A ella le dijeron, tendrá suerte. Alguien me habló todos los días de mi vida al oído despacio, lentamente. Me dijo, vive, vive, vive. Era la muerte. Por primera vez, el PRI convoca a elecciones para candidato a la presidencia. Las malas lenguas dicen que la Bastida es el favorito del presidente, y efectivamente, la Bastida gana. Pero el partido queda medio dividido.
Sin embargo, sonriente y seguro de sí mismo, Labastida asegura que el PRI volverá a ganar la presidencia y se lanza una campaña que resultó desangelada. La clase media de todo el país, pero sobre todo la de la Ciudad de México, está consternada. Mataron a Paquito Stanley, el conductor que aparecía por la mañana en TV Azteca, aunque en realidad se había formado en Televisa. La cosa se vuelve trágica. Desde la televisora de la Jusco le echan la culpa al mal gobierno de Cárdenas y a su PRD. ¿Por qué hay impunidad? ¿Por qué la toleramos? Si las autoridades no pueden, que renuncien. Si sí pueden, que cumplan, pero que ya no hablen. El periódico Reforma publica que funcionarios de la DEA, Agencia Estadounidense contra las Drogas, y de la Policía Judicial Mexicana coinciden en que la muerte de Stanley tiene el sello de una típica venganza de narcotraficantes. De hecho, hay investigaciones norteamericanas en las que Paco Stanley aparece vinculado con el capo Amado Carrillo y con el general Gutiérrez Rebollo. Poco tiempo después, Samuel del Villar, procurador del gobierno capitalino, detiene a los presuntos responsables. El juicio se alarga y se complica al grado de convertirse en una pelea entre Televisión Azteca y el procurador Samuel del Villar. Vicente Fox renuncia a la gobernatura de Guanajuato y se lanza a la lucha por la presidencia. Luego de rendir protesta el 13 de noviembre como candidato presidencial del PAN en la Plaza de Toros, México, y de registrarse oficialmente el 10 de enero del 2000 ante el Instituto Federal Electoral por la coalición del PAN con el Partido Verde Ecologista, denominada Alianza por el Cambio, Fox comienza a seducir por su seguridad y a incorporar izquierdistas con el fin de capitalizar al máximo el hartazgo por los 71 años del PRI en el poder. Tras 21 meses como jefe del gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas renuncia. Cárdenas busca por tercera vez la presidencia de la República. Se une con otros partidos pequeños de centro-izquierda y forma la llamada Alianza por México. Su campaña es igual que la de 88 y 94. No se moderniza. Quiero terminar, compañeras y compañeros, invitándolos para que el próximo sábado 28 de junio, sábado 28 de junio a las 12 del día, podamos estar todos juntos en el Zócalo para cerrar campaña en el Distrito Federal. Nace el habitante 6.000 millones. Kofi Annan, secretario de las Naciones Unidas, da la bienvenida de manera simbólica a un bebé nacido en Sarajevo. Ante la sorpresa de algunos y la alegría de muchos, Vicente Fox gana las elecciones con el 42.5% de los votos. Por primera vez en 71 años, el PRI dejará la presidencia de México. En las cámaras, la oposición ganó la mayoría, por lo tanto habrá contrapesos en el poder. El triunfo democrático electoral certifica la independencia y bien hacer del Instituto Federal Electoral. Los mexicanos ya pueden creer que el voto es un arma más poderosa que el fusil. Protesto guardar
y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, por los pobres y marginados de este país, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Sin embargo, todavía se pasea una duda. ¿Habrá nacido la verdadera democracia? ¿La democracia cotidiana donde todo mundo es importante? Este México que vamos a construir juntos en una gran alianza, con talento, con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, con amor, con cariño y con pasión. Salud y viva México. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón.